De radar o radial, como lo denomina Microsoft Excel 2013, nos permite comparar diversas características entre distintas series. Por ejemplo, si tenemos dos tipos de ventas, la nacional y la internacional, podríamos ver cuán diferentes o cuán iguales o similares son en base a, pues, por ejemplo, 5 conceptos. Ventas en euros. Pues vemos que las ventas nacionales representan un 75% del total, mientras que las internacionales son un 25%. El número de transacciones, nacional 80%, internacional 20%. Coste de ventas, daros cuenta que aquí nos suma 100 ahora, pero sigue siendo un porcentaje. El coste de ventas nacional es del 95%, mientras que el internacional es del 93%. Satisfacción del cliente. Esto podría ser perfectamente porcentaje de clientes que afirman estar satisfechos o muy satisfechos. Pues vemos nacional 65%, internacional 50%. Y finalmente podríamos tener un indicador otro indicador de calidad, que podría ser las entregas satisfactorias o porcentaje de entregas satisfactorias, donde aquí cada cual definiría qué entiende por satisfactorio. Entonces, veamos cómo construiríamos este gráfico. Seleccionaríamos el rango, toda la tabla, y desde el menú Insertar iríamos a la opción de radial. Pulsamos. Vamos a darle un poco más de tamaño. Y daros cuenta, voy a borrar el título, que tenemos por una parte nuestras 5 características. En este caso, como tenemos 5 características, el gráfico de radar es un pentágono. Tenemos ventas en euros, en transacciones, coste de ventas, satisfacción de cliente y entregas satisfactorias, siendo el eje o cada uno de los ejes un porcentaje. Daros cuenta que aquí se observa claramente cómo las ventas nacionales o las transacciones nacionales son claramente superiores, o los porcentajes son superiores a las de internacional, excepto en el coste de ventas, donde nos interesa que sea lo más pequeño posible. Nacional tiene unas características superiores a internacional. Tenemos más ventas nacionales que internacionales. Las transacciones son también superiores en nacional. Sin embargo, el coste de ventas no parece que sea muy distinto significativamente. La satisfacción del cliente sigue siendo superior en nacional, al igual que el número de entregas satisfactorias, aunque, de nuevo, no es un valor que exceda sobremanera. Como veis, una forma de utilizar un gráfico predeterminado en Microsoft Excel, el gráfico de radar, que nos permite comparar diversas características compartidas o que son características que aparecen en más de una categoría. Otros ejemplos que podríamos tener es
En empleados, pues podemos pensar en indicadores relativos a empleados, como por ejemplo los de satisfacción del empleado. Podríamos también aplicarlo con distintas características en gestión de inventarios, pero de nuevo, estas son posibilidades que os dejo para que exploréis por vuestra cuenta. No dudéis en utilizar el foro para preguntar y cuestionar sobre diversas posibilidades.